Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo. Quédate con nosotros para un momento de reflexión en la palabra de Dios, con el pastor David Martínez. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amados del Señor y amados del pueblo. Qué bueno es volver a juntarnos y que lo hagamos en armonía. Amén. Porque ahí es donde envía Jehová bendición y vida eterna. Gracias damos a Dios por la vida y por todo lo que nos permite hacer. Gracias damos a Dios. Le voy a invitar a que abra su Biblia en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vamos a hacerlo y lo vamos a hacer en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 14. Mateo 25, 14. Y ya con su marcador en la mano, usted marca esa cita en su Biblia. Marque esa cita y ese marcador siempre lo va a traer usted para ir haciendo esas anotaciones, subrayando sus sagradas escrituras, y eso le va a favorecer para recordarlas siempre. ¿Ya tiene Mateo 25, 14? Amén. Donde leemos de esta manera: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Oremos al Señor en esta hora, agradeciéndole la vida, agradeciéndole el privilegio que nos concede concluir ya 10 meses. 10 meses, uno más y se termina el 10º mes del año 2022 y comenzamos el número 11 y llegamos al 12, y qué bueno que el Señor nos ha prestado la vida. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia, gracias por haber depositado en cada creyente, en cada hijo tuyo, de tu Espíritu Santo, desde el día en que te recibimos, desde el día en que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Gracias te damos por esa palabra que fue inspirada al apóstol Pablo para dejarla en el libro de los Gálatas, en la carta de los Gálatas. Gracias te damos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Qué bueno. Siéntense, mis hermanos, acomódense y vamos a ver acerca del tema de la mayordomía. La mayordomía. La mayordomía, el sinónimo es administración. En eso consiste. Un mayordomo es una persona a quien se le ha encomendado, se le ha encargado cuidar bienes que no son de su propiedad. Eso es un mayordomo. Y aquí dice que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y entonces veamos quién es el que entregó esos bienes, quién es el dueño, quién es el que nos ha designado a nosotros como mayordomos, como administradores. En aquel tiempo, en las fincas, en lugares apartados, se ha usado mucho la palabra mayordomo. En las ciudades se usa la palabra administrador. Y entonces, qué bueno es que nosotros comprendamos lo que es un administrador. Es alguien que guía, que cuida, que dirige
los bienes de alguien que se los encomendó. Y en este caso, el dueño, para nuestro efecto, nosotros debemos de saber que es nuestro Dios. Amén. El creador del universo. Y fíjese, creador del universo, quien en Génesis, en el capítulo 1, comienza diciendo esa escritura: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién los creó? Dios. Quiere decir que Él es el dueño. En el capítulo 1 y en el versículo 28, ahí dice la encomienda que se le dio al hombre, que se le dio a la raza humana. Y dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Esa palabra sojuzgadla es cuidarla, guiarla, administrarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias, oiga, que se mueven sobre la tierra. Vamos a ir tomando en consideración quién es el dueño. Y nosotros nada más somos administradores. Porque cuando leemos el capítulo 24 de los Salmos, ahí encontramos lo que esta bendita palabra de Dios nos aclara, y que entonces nosotros la debemos de considerar muy en serio. Marque usted con su marcador fluorescente donde dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Fíjense, es de Dios la tierra y todos sus habitantes. ¿Por qué Él es el dueño y por qué nosotros somos sus habitantes y por qué le pertenecemos a Él? Porque cuando leemos el Salmo 100, ahí encontramos que Él fue el que nos crió, fue Dios quien nos crió, y nosotros debemos de reconocer que a Él le pertenecemos. Amén. Salmo 100, abra ahí con paciencia sus escrituras, de tal manera que en el versículo 3 leemos: reconocer que Jehová es Dios. Reconocer que Jehová es Dios. Y oiga lo que sigue: Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Quién nos hizo? Dios. Dios fue el que nos hizo. Y por lo tanto nosotros debemos de reconocerle como el dueño de nuestra vida. Él es el dueño de nuestra vida. No voy a decir usted: yo hago con mi vida lo que yo quiero porque la vida es mía. No, Señor. La vida no es suya. La vida nos la ha dado el Señor. Porque en el Salmo 139, en el versículo 13, oiga lo que dice: el omnipotente Dios, que quiere decir el Dios todopoderoso. Eso quiere decir omnipotente, el todopoderoso. Salmo 139, en el versículo 13 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. El sistema digestivo, Dios nos lo formó en el vientre. Dios nos hizo en nuestro ser, lo que conocemos como el aparato digestivo. Fue Dios el que nos lo hizo. Comenzando desde nuestra lengua, donde encontramos las papilas gustativas. ¿Se ha visto usted alguna vez la lengua en el espejo? Ahí tenemos unos puntitos en forma de V. Ahí tenemos unos puntitos
que se llaman papilas gustativas. Ahí es donde reconocemos los sabores y luego ingerimos después de haber masticado y después de haber formado el bolo alimenticio, así le llaman los médicos, el bocado, decimos nosotros, y lo tragamos. Mire, pasa por todo el esófago, por toda la laringe y luego llega al estómago y ahí cae una gotita que se llama la bilis, que es la que se encarga de disolver y ahí se hace toda la distribución de lo que se necesita y luego los desechos los aparta. Eso lo hizo Dios. ¿Y qué decir del aparato circulatorio? Eso es donde circula nuestra sangre. Por todas esas, algunas se nos notan. Cuando ya estamos más viejitos, se nos notan las venas. Pero niños, su piel está bien fina, bien suavecita, pero tienen unas venas y unos filamentos, pero muy finos, y ahí circula la sangre. Todo eso lo hizo Dios. Todo eso lo hizo Dios, y por lo tanto, ¿por qué no reconocer? Y todo lo demás, nuestro cerebro. Solo estoy haciendo alguna mención de algo, pero usted sabe todo lo que el olfato, el oído y los ojos, hermanos, todo lo hizo Dios en el vientre de nuestra madre. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Por lo tanto, nosotros debemos de reconocer que Él es el dueño de todo. No debemos de pensar que nosotros tenemos las cosas porque hemos trabajado mucho. No, ya aquí dice el Salmo 24 que Él es el dueño de todo. En el libro de Ageo, que está en la Biblia, por supuesto, ahí encontramos que Él dice: mío es el oro y mía es la plata. Miren cómo es que el Señor dice que todo lo que Él tiene es de Él. Y por lo tanto, nosotros, mis hermanos, ¿qué somos entonces? Solo somos administradores. Solo somos administradores. Ahora su Biblia y encuentre el libro de Ageo. Si tiene problemas para encontrarlo, ahí está en el índice. Al menos en la mía está en la página 899. Y en el capítulo 2 y en el versículo 8, oiga lo que dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Quiere decir que nuestra vida le pertenece y todo lo que Él nos ha permitido hacer. Ageo 2:8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y nosotros nada más somos administradores. Somos los que guiamos las cosas que Él nos ha permitido en la vida. A unos más, a otros menos. Porque luego leemos en el capítulo 25 y en el versículo 15 de Mateo 25:15, a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Nuestro Dios, del que nos dice la parábola en Mateo, que porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. La vida Dios nos la dio, y ahora ya con la vida nosotros hemos logrado hacer algunas cosas y es de acuerdo a la capacidad. Así que no hay por qué discutir, no hay por qué pelear, porque aquel tiene más y por qué aquel le dieron tanto. Pues aquí dice a uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Nuestro Dios, mis hermanos, es el que nos ha
confiado. Él es el que nos ha confiado que nosotros seamos los mayordomos, que nosotros seamos los administradores. Pero también debemos de considerarnos cómo es que debemos de ser los administradores, cómo es que debemos de ser los mayordomos. Y si nosotros leemos la carta a los Corintios, capítulo 4, ahí encontramos una instrucción que la debemos de considerar. La debemos de considerar para que de esta manera nosotros digamos, Dios tiene razón, al habernos confiado algo que debemos de cuidar, porque ahí dice la palabra del Señor que debemos de ser buenos administradores, que los hombres nos tengan por buenos administradores, porque hay malos también, hay hombres que despilfarran, hay hombres que malgastan, hay hombres que desperdician y entonces no son buenos administradores. Téngannos los hombres por buenos administradores. Y si así lo hacemos, mis hermanos, de seguro que el Señor se va a alegrar, nuestra familia también se va a alegrar y nosotros, mis hermanos, vamos a estar contentos de ser buenos administradores. Ya encontró 1 Corintios capítulo 4. En el versículo 1 dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado. ¿De qué manera? Fiel. Un administrador debe de ser fiel. Y debe de reconocer y debe de recordar, y si no lo sabe, aquí se lo decimos, que lo que tiene no es de su propiedad. Es Dios quien nos lo ha confiado a todos. A todos Dios nos lo ha confiado, comenzando con la vida. Amén. Dios nos ha confiado la vida y por lo tanto nosotros la debemos de cuidar. Porque la vida, mis hermanos, es preciosa. Amén. ¿Verdad que la vida es preciosa? Amén. Qué bonito es servir a Dios y hacerlo fielmente. 1 Corintios capítulo 6, en el versículo 20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, ¿de quién son? Son de Dios. Son de Dios. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pablo lo dice en una de sus cartas, la introducción dice: Pablo, esclavo de Jesucristo. Si Pablo dice esclavo de Jesucristo, es porque está reconociendo que él fue comprado, que él vivía esclavizado en el mundo. Y no solo Pablo, yo creo que nosotros también, ¿verdad? Nosotros también éramos esclavos del mundo. Mientras no habíamos recibido a Jesús en nuestro corazón, éramos esclavos, mis hermanos. Íbamos y hacíamos lo que el enemigo de nuestras almas quería que hiciéramos. Pero qué bueno que fuimos comprados. ¿A qué precio? ¿A qué precio fuimos comprados? A precio de sangre. Ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, mis hermanos, fue un sacrificio grande. Y por lo tanto nosotros debemos decir: Señor, gracias por habernos guardado hasta el día de hoy. Primera de Timoteo capítulo 6, en el versículo 20 dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Mire cómo le dicen a Timoteo:
guarda lo que se te ha encomendado. El Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, a nosotros nos ha encomendado nuestra vida, la salvación y todo lo demás, y por lo tanto debemos de evitar, debemos de evitar las profanas pláticas, debemos de evitar el desperdicio de nuestra vida. Vamos a verlo más adelante en cuanto a la mayordomía del tiempo. Pero qué bueno es que nosotros consideremos que nada más somos mayordomos, somos guardianes de lo que el Señor nos ha encomendado. Primero de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido. Cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo o administrelo como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Quiere decir que el Señor tiene variedad. Imagínese usted si todos fuéramos empleados de oficina, si todo el mundo fuera empleado de oficina, ¿cómo nos sustentaríamos? ¿Qué nos haría falta para sustentarnos si todo el mundo fuera empleado de oficina? O sea, los granos, todo. De manera que nosotros necesitamos a nuestros hermanos agricultores, ¿verdad? Nosotros necesitamos a nuestros hermanos agricultores para que ellos siembren las hortalizas, los rábanos, los pepinos, las mazorcas, como las que tuvimos aquí, de las que cultivó el hermano. Entonces, de todos necesitamos pilotos, necesitamos gente que haga sabrosas comidas, de todos necesitamos, cada uno según el don que ha recibido. Así que nadie debe de sentirse menos y nadie debe de sentirse más diciendo: es que, ¿por qué yo no soy el pastor? Imagínense si todos fuéramos pastores, ¿dónde estarían los miembros? Y si todos fuéramos miembros, ¿dónde estaría el que nos enseña? De manera que Dios nos ha dado una responsabilidad a cada uno. Oiga lo que dice Deuteronomio capítulo 24 en el versículo 16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Está hablando de cada uno somos responsables de cómo administremos, de cómo cuidemos de nuestra vida. Deuteronomio 24:16. Job en el capítulo 19 y en el versículo 4, ahí dice: aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Sobre mí recaería el error. Usted no es responsable de los problemas, de los errores, de las faltas de los hijos. Nosotros los padres no somos responsables hasta cierto punto, como lo dice Job. Sobre mí recaería el error. Cada uno es responsable de sus actos. Cada uno es responsable de sus actos como mayordomo de su vida, como administrador de la vida. Y como dijo el expresidente norteamericano, que administrar es guiar los recursos humanos y materiales hacia una organización activa y dinámica que logre los objetivos propuestos. Woodrow Wilson fue el expresidente norteamericano que dio esa definición. Ahora, ¿qué es lo que usted se ha propuesto en su vida, como mayordomo de su vida, como administrador de sus bienes? ¿Qué es lo que usted se ha propuesto? Recuerde que usted es responsable. Proverbios 9:12 dice: si fueres sabio, oiga, si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo.
Cada quien va a entregar cuentas. Cada quien va a entregar cuentas. La otra vez les prediqué, prepárate para entregar cuentas. O prepárese para entregar cuentas. Cada quien es responsable. Nosotros somos administradores. Jeremías 31:30 dice, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Es decir, lo que comemos nos va a hacer bien o nos va a hacer daño, dependiendo de lo que nosotros comamos, de lo que nosotros decidamos beber, tomar. Si usted toma veneno, ¿qué cree que le va a causar? La muerte. Pero hay otras cosas que no son veneno, que matan inmediatamente. ¿Alguien me está entendiendo? Que hay veneno que no mata inmediatamente, sino lentamente. Lentamente va matando. Y hay venenos sabrosos, ¿verdad? Hay venenos sabrosos que usted va a la tienda y los compra. Ay, dice, ay, qué sabroso, qué fría. Yo no mencioné ningún nombre porque no estoy haciendo publicidad, pero usted sabe. Porque usted como administrador de su vida, como mayordomo de su vida, hermanos, debemos de cuidarnos, sabiendo que Dios es el propietario, Él es el dueño de todo. Y en Éxodo, capítulo 19, en el versículo 5, dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y oiga lo que dice, lo que dijo el Salmo 24, el salmista dice, porque mía es toda la tierra, porque mía es toda la tierra. Y entonces, ¿por qué ahora aquí se compra con escrituras en propiedad, se renta la tierra, cuando que es de Dios toda la tierra? Levítico 25:23 dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía, porque la tierra mía es. Pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Oiga, solo estamos de paso. Solo estamos de paso y de nosotros depende cómo cuidamos lo que el Señor nos ha encomendado. ¿Cuál es el tema del día de hoy? La mayordomía. Nosotros nada más somos mayordomos, somos administradores. ¿Y cómo Dios quiere que seamos? Buenos administradores, buenos mayordomos, que cuidemos de no desperdiciar, de no malgastar. Y entonces hay que hacerlo, porque primer libro de las Crónicas, capítulo 29, en el versículo 14 dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Porque a veces el argumento nuestro, el argumento del ser humano es, si lo que tengo es porque a mí me ha costado, yo he sudado para obtener esto. Pero aquí está diciendo el escritor bíblico, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. 29:14. Primer libro de las Crónicas, 29:14. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Qué tal administrador está haciendo usted con lo que Dios pone en sus manos? Lo que Dios deposita en efectivo y de los bienes. Recuerdo a una persona que un día le dije, hermano, ¿me ayuda? Vamos a ir a hacer un culto a una colonia y en mi carro no caben todos los hermanos. ¿Qué tal si usted me ayuda para llevarlos a los hermanos? Y se me quedó viendo.
con una mirada de pocos amigos. Y me dijo, y cuando se descomponga mi carro, ¿quién me lo va a reparar? Tiene razón, hermano. Usted tiene razón. Yo los voy a llevar y voy a hacer los viajes que sean necesarios. Entonces depende de qué clase de administrador usted sea. Y aquí dice que de todo lo recibido de su mano es que le damos. El Señor nos ha confiado un carrito, nos ha confiado una bicicleta, nos ha confiado una moto, y de nosotros depende cómo la usemos, si para bien o para mal. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Cuántos son habitantes de la tierra? Todos los que estamos aquí, todos los que nos escuchan a través de las redes sociales. Si no lo sabían, pues ellos también son habitantes de la tierra. El Salmo 50 en el versículo 10 dice: porque mía es toda bestia. Oiga, ni el burro es suyo, ni el caballo es suyo, ni el ganado es suyo, aunque tenga 90 reses. Los finqueros tienen mucho ganado. Pero hermanos, cuando el Señor decide quitar uno de esos animales, ¿ha oído usted que de un rayo han muerto 13 al mismo tiempo? Reses. Fíjese. Y aquel se queda triste, se queda desconsolado porque nunca había pensado ni siquiera donar uno. Y de un rayo murieron 13. Y aquí dice: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Es Dios el dueño, mis hermanos. Estamos viendo que nosotros somos administradores de lo que no es nuestro. Nada más nos lo han encomendado. Nada más nos lo han encomendado, por lo tanto nosotros deberíamos de cuidar el rebaño, ya visto desde el punto de vista espiritual. Las ovejas, como se nos conoce, como se nos llama, ¿de quién son? De Dios. De Dios. Todos nosotros como rebaño somos ovejas de su prado. Ovejas de su prado. Y por lo tanto debemos de cuidar, debemos de administrar fielmente, diciendo palabras que edifiquen y que bendigan a los que nos escuchan. Eso es lo que procuramos aquí en Misión Cristiana Central, gracias de Dios. Y eso es lo que procuro hacer donde quiera que vaya, porque esa es la recomendación bíblica que Pablo le dio a Timoteo en el capítulo 4. Le encomendó y le dijo: te ruego, te encarezco, te suplico. Oiga lo que dice el capítulo 4 de la segunda carta a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso es lo que debe de ser un administrador de los bienes espirituales que Él nos ha encomendado, según lo leímos en la carta a los Corintios capítulo 4. Ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Usted sabe que teniendo un rebaño de ovejas, teniendo un rebaño de ganado, hay que cuidarlo. Allá por el nororiente del país, los finqueros, los dueños de ganado, ellos están al cuidado de esas reses, porque hay unas víboras llamadas barba amarilla, coral y otros más que con una mordida matan el ganado. Y entonces, imagínense, pagan 100 quetzales porque haya alguien que mate esas culebras, esas víboras. 300, mire, yo estaba rebajando 300,
por cada animal de esos que matan. ¿Por qué razón? Porque Él debe de cuidar de su rebaño, de su ganado. Ahora, nosotros aquí debemos de cuidar de las almas, debemos de cuidarnos los unos a los otros, porque también vendrán lobos rapaces, hablando de que vienen a devorar, porque dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y luego está la razón, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, historias, cuentos, chistes. Pero el buen mayordomo de los misterios de Dios debe de procurar hablar de la palabra de Dios, recordando que Él nos ha encomendado, Dios nos ha encomendado a cuidar de la grey, así se le conoce también, así se nos conoce como la grey o la congregación. No olvidemos que somos mayordomos nada más, solo somos mayordomos y por lo tanto debemos de cuidar. Números 3:13 dice: porque mío es todo primogénito, mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales. Míos serán, yo Jehová. Él es el que dice que Él es el dueño, que Él es el que merece recibir toda honra, toda gloria y toda alabanza. Y entonces en Deuteronomio 26:2 dice: entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Quién es el que lo da? Nuestro Dios, el creador del universo. Él es el que nos lo da. ¿Qué somos nosotros? Nada más somos administradores. Aquí dice: entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar ahí su nombre. Quiere decir, hermanos, que cuando nosotros hacemos esto y decimos: bueno, yo voy a llevar esta maceta, voy a llevar estas flores, voy a llevar esto que Dios ha puesto en mis manos, lo voy a hacer para que el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Y si lo pone en nuestras manos en efectivo, eso es lo que hacemos. Hoy no traemos animales como lo hacía el pueblo de Israel. No hay espacio donde ponerlo. ¿Se imagina usted? ¿Dónde los pondríamos? Los cerditos, los cochinitos, las vacas y todo lo demás. No hay lugar. Pero usted lo vende y entonces aquí trae lo que Dios puso en su mano o en sus manos. En el primer libro de los Reyes, capítulo 17, en el versículo 13, se le encomendó a alguien que hiciera esto. Y dice: Elías le dijo: no tengas temor, veas como tú has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Cuando usted lee completo la narración, el relato, ya encontramos que había habido sequía, había hambre, y entonces Dios mandó a Elías a una viuda, a una mujer con escasos recursos, pero le dio orden que así lo hiciera. Y entonces le dice: no tengas temor. Hermanos, el temor en nuestra vida nos impide realizar muchas de las cosas que glorifican a Dios. Amén. Fíjense, el temor nos impide realizar muchas cosas que glorifican a Dios. Hoy nosotros en este viaje encontramos
encontramos la bendición de lo que dice el apóstol Juan cuando le escribe a sus hermanos en la segunda carta. En la segunda carta que Juan escribe, oiga lo que dice, algo muy bonito y que nos debe de regocijar a nosotros, nos debe de alegrar. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Mucho me regocijé. Esos viajes, mis hermanos, como usted los quiera reconocer, como usted los quiera decir, han tenido su efecto. Han tenido su efecto. El año pasado estuvimos y de lejos, por teléfono, tratando con una persona que ya no quería vivir. Ya no quería vivir. Dijo, hasta aquí llegó, no más. Se quería morir. Pero estuvimos hablando con esta persona, haciéndole ver de la necesidad de cuidar de sus hijos, de un pequeñito que tiene y de las más grandes. Y qué bueno que aceptó el consejo de que necesitaba vivir más. Y ahora ahí lo encontramos bien saludable y están atentos para atendernos, y otras personas más que dan testimonio de que es cierto lo que dice, que la palabra de Dios es como la nieve que desciende, como la lluvia que cae y que humedece la tierra para que la semilla germine. Qué bonito es que Dios sigue haciendo obra. Dios sigue hablando a tiempo y fuera de tiempo. Y entonces, si aquí dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos. Qué bueno que hoy encontramos a algunos de nuestros hermanos aquí muy animados. Amén. Y digo algunos porque no están todos. Hacen falta nuestros hermanos, por alguna razón no están hoy, pero eso es lo que dice aquí Juan. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que hemos recibido del Padre. Necesitamos entonces cuidar, necesitamos darnos cuenta que siempre va a haber un efecto. Y aquí le dice Elías a la mujer, pero hazme a mí primero de ello, por una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. En otras palabras, el Señor nos recuerda que nosotros, cuando recibimos la porción que Él pone en nuestras manos, ¿qué es lo que primero deberíamos de hacer? Apartar lo que es de Dios. Dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Porque nada más somos administradores, nada más somos mayordomos. Y si así lo hacemos, pues estamos haciendo lo que dice Mateo 6:33. Y entonces estamos haciendo lo que dice Mateo 6:33. Tome su marcador y subraye. Porque ahí dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La otra vez prediqué con el tema primero Dios. ¿Ha oído usted esa expresión? La hemos usado, ¿verdad? Pero a veces nada más es como una expresión popular, que decimos primero Dios. Pero ¿será que estamos dándole el primer lugar a Dios? ¿O solo es un dicho? Solo se convierte en un rito, en una expresión, primero Dios. Pero aquí dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Qué bueno que nosotros estemos decididos, mis hermanos, a ser buenos mayordomos, a ser buenos administradores.
Y entonces, de seguro que va a haber un reconocimiento para los buenos administradores. Los funcionarios de gobierno, cuando reciben ese nombramiento, de esa encomienda, y juran delante de Dios y de la población, y se hace público a través de la televisión, que si lo hacen bien, el pueblo les recompensará, les reconocerá. Pero si no lo hacen así, pues van a tener que entregar cuentas. Van a tener que entregar cuentas los funcionarios públicos. Y qué bueno es que se diga de aquellos que han gobernado y que la nación o las naciones, y que lo han hecho de la mejor manera. Nosotros, mis hermanos, tenemos que tener en mente y ese cuidado de ser buenos administradores, buenos mayordomos. Solo, tome nota, recuérdenlo, que solo se nos ha encomendado algo, que el dueño es el Señor. Dice Lucas 16, dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Que los malgastó, desperdició. ¿Cómo está usted cuidando de su vida? ¿Está usted aprovechando el tiempo de vida que Dios nos da, o lo está malgastando? Eso es lo que quiere decir disipar, malgastar. Procuremos, mis hermanos, ser buenos administradores, y el nombre del Señor será glorificado. Cierre sus ojos ahí donde están y pidámosle al Señor perdón por lo que no hemos reconocido, que Él es el dueño del oro y de la plata, y que Él es el que nos ha puesto en nuestras manos todo lo que tenemos, y por lo tanto cuidarnos. Señor Dios Todopoderoso, hacedor de maravillas, gracias. Gracias por la vida que nos has concedido, Señor. Queremos usarla para la gloria de tu nombre. Queremos hacer con ella, Señor, de lo mejor, porque tú eres el que nos pedirás cuentas. Hoy, Señor, nos has permitido estar reunidos en este lugar. Nuestros amigos, nuestros hermanos, a través de las redes sociales también lo están atentos. Hemos recibido testimonio en distintos lugares de que están siempre atentos a esta palabra, desde este lugar de la ciudad de Guatemala. Gracias te damos con todo nuestro corazón. Glorifica tu nombre, Señor. Gracias porque has puesto en nosotros de tu Espíritu Santo. Gracias te damos en el nombre de Jesús, a quien damos toda honra, toda gloria y toda alabanza. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hay que darle la gloria al Señor. A Él damos la gloria y la alabanza. Gracias por acompañarnos. Hasta una próxima transmisión. Dios les bendiga. Visita nuestro Facebook para más videos. @soysalvo por gracia.